Un saludo cordial a todos y a todas. Hoy el mundo en general y el sector agrícola y pecuarista en particular vive en un momento de transformación tecnológica donde la digitalización tiene un rol estratégico. En los últimos años han aparecido y siguen apareciendo tecnologías físicas como la robótica y digitales como la inteligencia artificial que están cambiando el pensar y el planear el sector y también la producción, sin hablar de las nuevas normas cada vez más necesarias para acompañar y regular el nuevo ambiente. Y hoy, para hablar de los grandes debates que se están dando alrededor de la robótica y de la inteligencia artificial en el sector, tenemos el honor de recibir por segunda vez a Carlos Vidal, que es profesional del Centro de Investigación en Economía y Prospectiva del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de la Argentina, en el INTA, y coordinador del convenio ICA-INTA para la implementación de la red interamericana de AGTEC. Carlos coordinó estudios encargados por la representación de ICA en Brasil sobre el tratamiento de datos en la agricultura digital y inteligencia artificial en el sector agroalimentario. Estudios estos que se encuentran digitalmente en los enlaces en la descripción de este video aquí en el canal ICA Brasil. Carlos, te doy la bienvenida en nombre de todo el ICA y del Coordinador Regional Sur y representante del ICA en Brasil, Gabriel Delgado. Bienvenido, un gusto tenerte aquí con nosotros otra vez para hablar de un tema tan vibrante y que con la entrada en vigor de la tecnología 5G en Brasil recientemente, hace como 2-3 semanas, se ha vuelto aún más interesante y quizás desafiante. ¿Cómo podría, Carlos, definir este proceso que estamos viviendo y cómo se intervinculan? Bueno, en primer lugar, gracias, Cristian. Estuvimos hace algún tiempo conversando sobre algunos temas puntuales también vinculados con la digitalización y ahora un enorme placer estar conversando sobre este tema que realmente comienza a tomar una dinámica exponencial muy significativa, especialmente por los debates que muchas veces desde el sector estamos alejados, que son los debates que se empiezan a dar desde el punto de vista jurídico también. Hay veces que, por supuesto, y lógicamente, estamos trabajando y mirando la producción, el desarrollo de la producción y demás, y algunos de estos temas se nos escapan en el momento, con lo cual creo que eso es lo interesante también de la conversación que vamos a tener hoy. Mira, tú me consultabas sobre cómo se manifiesta. Yo recuerdo así por el 2016, cuando Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, hablaba y nos anunciaba esta llegada de la cuarta revolución industrial, y le preguntaban, bueno, ¿qué es esto? Y la verdad que él decía, bueno, esta es la segunda era de la máquina, pero es una segunda era de la máquina que se diferencia de todas las revoluciones que ha habido en el mundo, desde la revolución, por supuesto, de la energía, la revolución de la informática y demás. En la cuarta revolución industrial, la particularidad que se da es una interconexión entre las ciencias físicas, digitales y biológicas, y que tú bien nombrabas recién, en el cual, por supuesto, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista digital, la robótica y la inteligencia artificial como grandes ejes comienzan a entrelazarse entre sí. Digamos, por supuesto que tenemos una primera mirada sobre lo que es la robótica, aquellas primeras definiciones que aparecían de robota, proveniente del checo, estas cuestiones de la prestación personal de un objeto, digamos, hasta avances en los cuales para nosotros la Real Academia Española, de alguna manera, lo ha definido como una máquina o ingenio electrónico programable que es capaz de manipular objetos y realizar operaciones.
que se comienza a cruzar con estos sistemas computacionales que aparecen ahora a través de la inteligencia artificial y que permiten, a partir de un determinado conjunto de objetivos que definimos los humanos, hacer predicciones, recomendaciones o tomar decisiones que influyen en entornos reales o virtuales. Y además, con distintos niveles de autonomía. Entonces, este cruce entre esa máquina, que era el robot, y la inteligencia artificial subsumida en ella, de alguna manera genera un desarrollo de la robótica que va mucho más allá de lo que habitualmente conocíamos, como eran los robots aquellos de primera generación, digamos, que solamente realizaban actividades programadas, digamos, y de forma repetitiva en la industria. Luego, por supuesto, los adaptativos que van a utilizar en una segunda generación sensores externos, pero ya ahora entramos a una tercera y cuarta generación de la robótica, en la cual en una tercera generación se incorpora la inteligencia artificial con esta cuestión de predecir, como decía recién, tomar decisiones, emulando el cerebro humano, y por supuesto, a las puertas de una cuarta generación de la robótica, donde la inteligencia artificial ya es incorporada a esos robots, es una inteligencia artificial, lo que llaman una inteligencia artificial fuerte, digamos que es la inteligencia artificial que ya puede tomar decisiones por sí misma, aprendiendo de sí misma, inclusive en una situación todavía que vemos lejana, pero que cada vez más comienza a acercarse y que es la que hoy por hoy en el mundo está generando tanto debate. Así que, como para sintetizar esto, digo, se manifiesta a través precisamente de esta interrelación que decía y que caracteriza la cuarta revolución industrial. La interconexión de estas ciencias físicas, robótica, con digitales, inteligencia artificial, para precisamente ir hacia un mundo en el cual muchas máquinas comienzan a tomar decisiones, dar asesoramientos y generar predicciones que hasta ahora no estábamos acostumbrados o solo realizaba el cerebro humano. Esta sería la forma en la cual se presenta, Cristian. Perfecto, Vidal. Y colocando en esa receta, ¿no?, de tercera, cuarta generación de robótica, como también la inteligencia artificial incorporada en esa robótica, y si colocamos en esa receta el 5G, ¿qué me cuentas de eso? Bueno, el 5G hoy, y como tú decías, sabía que se ha incorporado ya en Brasil. Nosotros en Argentina, lamentablemente, estamos más retrasados que la mayor parte de los países de la región con respecto al desarrollo. Se están realizando avances que comenzaron el año pasado, pero todavía viene lento. Pero lo cierto es que 5G viene a transformar de manera significativa a la sociedad y al sector por dos temas particularmente. Primero, por la gran velocidad en la cual se multiplica de alguna manera el intercambio de información, pero por algo que es mucho más estratégico, inclusive, y que se cruza con esto que estamos hablando de robots e inteligencia artificial, que es la latencia. El tiempo de latencia que hay hoy con los sistemas de 4G es muy, muy inferior al que podemos tener con un sistema de 5G. Y realmente para el desarrollo de determinadas tecnologías, como por ejemplo en la diaria los autos no tripulados, pero en poco tiempo, inclusive ya presentados en el sector agropecuario, los tractores y la maquinaria no tripulada. Ahora, para poder utilizar este tipo de tecnologías, sí o sí necesitamos 5G, porque lo que necesitamos es que la velocidad de reacción del instrumento responda como respondería el cerebro. Si no, no podríamos, si tuviéramos mayor latencia, no lo podríamos llevar adelante. Así que por eso es fundamental, tanto en la vida diaria como en el sector agropecuario, como te decía. E inclusive, siendo un poco más allá, en el sector financiero, cuando se realizan
ofertas de bolsa, por ejemplo. Todavía nuestros países estaban retrasados porque esos milésima de segundo que teníamos de diferencia con el mundo, o que tenemos de diferencia cuando tenemos 4G, nos lleva muchas veces a realizar compras o ventas en los mercados digitales que nos disminuyen posibilidades de competitividad. Y podría ir más allá inclusive, y esto para acercarnos a toda la población. Los chicos que hoy por hoy juegan y compiten internacionalmente, los gamers o los e-gamers, la verdad que estaban sumamente preocupados. Aquí en Argentina hemos tenido casos que se han perdido campeonatos, algunos por milésima de segundo o de milisegundo, que ha apretado el botón y no ha resonado en la base, digamos. Con lo cual nos abarca, creo que, a todos. Por supuesto que una tecnología que todavía está en proceso de desarrollo, pero que viene a transformar fuertemente lo que conocemos como Internet, y además a transformar de alguna manera, Cristian, lo que hoy por hoy conocíamos como el Internet of Things o el Internet de las cosas, ya en lo que ya se comienza a hablar del Internet of Everything, digamos, de todas las cosas, porque la verdad que lo que nos va a permitir es eso. Así que la verdad que es muy auspiciante que ustedes ya lo hayan incorporado. Aquí estamos en proceso de pruebas en 2 ciudades y están todavía pendientes algunas regulaciones y las cuestiones de asignación de espectro y demás, pero creo que en algún tiempo más vamos a estar avanzando. Así que la verdad que creo que va por ese lado, y para el sector agropecuario muy estratégico, desde el punto de vista, como te decía, de la maquinaria, que podríamos llamar hoy robótica si querés, y desde el punto de vista también comercial. Perfecto, gracias. Sí, evidentemente para la agricultura de precisión, la tecnología 5G y el tiempo de latencia optimizado, sin duda pasa a tener ampliar posibilidades para el sector, ¿no? Y por otro lado, incluso tenemos un video con un profesor de la USPI acá en los diálogos, con la otra mirada de la conectividad relacionada con lo inclusivo, ¿no? La agricultura de precisión para la agricultura que tiene dinero, pero la agricultura familiar que en muchos casos en nuestras regiones poco asistidas y totalmente negras en términos de conectividad, muchos sombreamientos, todavía hay en la realidad de algunos agricultores que todavía no tienen acceso ni siquiera en algunos casos al 2G, ¿no? Pero los invito también a conocer ese video. Pero volviendo acá... Perdón, Cristian, solamente. Primero, lo interesante de ese video, solamente para ratificarlo, y por otro lado, el trabajo que el IICA ha realizado, muy interesante, sobre la conectividad rural en América Latina y el Caribe, donde se observa regiones con el 70% todavía de desconexión, datos muy relevantes. Nosotros aquí en Argentina tenemos una región bastante conectada, con el 70% de los productores y demás, pero tenemos buena parte de las provincias del norte de la Argentina y de algunos lugares contra la cordillera y demás, con el 3% de los productores, 4%, de acuerdo a las estadísticas, con lo cual creo y estoy convencido que es el desafío más grande que tenemos desde lo digital. Yo siempre en una conferencia digo, yo les conté todo esto, pero si no tenemos conectividad, va a ser muy difícil que todo esto lo podamos capitalizar. Así que celebremos estos avances. Sí, sin duda, y es un punto que hay que incluirlo cada vez más en las políticas públicas. Bueno, esa intervinculación evidentemente potencia la robótica asistida, ¿no?, de inteligencia artificial, y potencia su impacto. ¿Tienes una estimación de cuál es el impacto económico estimado que se espera de la inteligencia artificial para los próximos años en la economía y en la producción, y cómo está nuestra región frente a esto? Mira, Cristian, muy interesante.
Dos cosas. Primero, que el crecimiento, tener en cuenta que el crecimiento de la robótica en el mundo ha sido exponencial también, ¿no? El uso, y esto impacta sobre los resultados. Hoy por hoy, las estimaciones de la Federación Internacional de Robótica se hablan de aproximadamente 3 millones de robots funcionando. Inclusive en la industria, un promedio a nivel mundial de aproximadamente 113 robots cada 10.000 empleados, pero con países que están en un extremo, digamos, como Singapur, que ya tiene 900, casi 1.000, por decirlo directamente, para andar con números redondos, casi 1.000 robots cada 10.000 empleados, digamos. La Unión Europea con más de 200 cada 10.000. Por supuesto que nosotros en América Latina y el Caribe todavía en posiciones muy por debajo de esos valores, pero de todas maneras, ese desarrollo, como decíamos, de robótica e inteligencia artificial, ha permitido algunos estudios de Price y demás estimar que el Producto Bruto Global para el 2030 sería un 14% más alto que el estimado como consecuencia o como resultado de la incorporación de inteligencia artificial. Eso implica aproximadamente unos 15-16 billones adicionales de dólares en la economía mundial y en el producto, y particularmente vinculado a dos temas, digamos. Por un lado, lo que tiene que ver, casi el 50% de ese crecimiento de producto vinculado a la inteligencia artificial y a la robótica está asociado a mejoras en la productividad laboral. Esto no es un tema menor. Nosotros particularmente en nuestros países tenemos una tendencia también a tener temor sobre este tipo de sistema por cómo pueden impactar laboralmente. En Occidente en general lo tenemos. Y por otro lado, otra parte de ese crecimiento, o la restante, digamos, algo que es el mejoramiento de los productos, de la producción en general y de los productos en general, y que provocaría un aumento en la demanda de los consumidores por encontrarse con mejores productos o de mayor calidad, más cercanos y en cuanto a disponibilidad también. Ahora bien, estos son los números globales, digamos, que uno ve. Ahora, cuando uno mira y lo regionaliza, lo que se encuentra es que China, por supuesto, es en donde mayor impacto tendría la inteligencia artificial y ese crecimiento del producto para 2030. Y luego lo que es América del Norte, particularmente, por supuesto, concentrado en Estados Unidos. Y, por supuesto, América Latina y el Caribe, nuestros países, muy por detrás de esos impactos. Digamos, todavía estamos en un proceso de incorporación que es lento, pero lo que es cierto también es que es constante. Y cuando tú me preguntabas del sector inclusive, por supuesto que el sector, y luego si quieres lo conversamos, está teniendo distintas utilizaciones, pero siempre me gusta con respecto a impacto mostrar un dato que tiene que ver también con los desafíos que está atravesando el sector agropecuario, ¿no? A nivel mundial, que es el vínculo entre el sector y el ambiente y los problemas vinculados con el cambio climático y demás. Y me gusta poner un ejemplo para ver cómo impacta la inteligencia artificial, ¿no? Una empresa argentina que hoy se ha desarrollado ya a nivel de América Latina, inclusive ha llegado a América del Norte también, que se dedica a a eficientizar con inteligencia artificial el uso de agua de riego. La empresa se llama Quilimo. Esta empresa hoy por hoy monitorea aproximadamente 75.000 hectáreas con inteligencia artificial, 75.000 hectáreas en América Latina. Y en los últimos años, la estimación es que ha permitido ahorrar con un sistema eficiente e inteligente de uso del agua de riego aproximadamente 30 billones de litros de agua. Con lo cual te puedes imaginar lo que significa esto en cuanto a las demandas que tiene el sector desde el punto de vista climático, digamos, y de impacto en el ambiente. Con lo cual, como te decía, números generales y números aplicados al sector, ¿no? respecto de impacto que esto puede tener. Perfecto.
mirando la parte de impactos, ahora vamos a la parte de riesgos, ¿no? Y en el caso de la inteligencia artificial, si bien hablaba de los grandes beneficios esperados, lo cierto es que también escuchamos permanentemente hablar de los riesgos que esta puede conllevar, ¿no? Entonces, en tu opinión, ¿cuáles son los riesgos eh, que tienen mayor relevancia y están teniendo y habrá que observar? Bueno, allí creo que es interesante de alguna manera, Cristian, distinguir. Tenemos dos aplicaciones importantes del sector, una por supuesto que es la productiva y otra que es la comercial de alguna manera de la inteligencia artificial. Hoy por hoy, como decíamos, los sistemas de inteligencia artificial están avanzando a sistemas predictivos más eficientes de precios, sistemas más eficientes en predicción de clima. Estos últimos días el IICA organizó hace un mes la Semana de la Agricultura Digital, y la verdad que las startups que fueron seleccionadas para estar en Costa Rica en la Semana de la Agricultura Digital, creo que todas utilizaban algún sistema de inteligencia artificial o al menos de machine learning acelerado, digamos, como para realizar estimaciones y trabajos y asesoramiento a los productores. Ahora bien, desde ese punto de vista, digamos, tenemos un impacto directo desde lo productivo, como decir. Luego tenemos impactos indirectos, y aquí es donde se nos abren, particularmente a mí, se me abren las mayores, de alguna manera, me aparecen los mayores riesgos que puede tener la inteligencia artificial. Y que no solamente lo tiene el sector agropecuario, lo comenzamos a ver en todos, y si quieren luego hablamos un poquito de cómo lo está mirando el mundo, pero particularmente hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial en todos sus estadios es un algoritmo matemático, básicamente, con distintos niveles de avance y de profundidad. Digamos, por supuesto tenemos, y como decíamos al principio, la inteligencia artificial leve, la inteligencia artificial fuerte, el deep learning. Ahora, lo que es cierto es que finalmente terminan siendo, o las redes neuronales, perdón, ¿no? Que trabajan por capas, asimilándose a neuronas humanas para tomar decisiones. Ahora bien, esos algoritmos matemáticos, en primer lugar, son diseñados por personas. Con lo cual aquí está la primera pregunta, que es, bueno, ¿hasta dónde esa persona, y aquí está uno de los ejes centrales del debate a nivel mundial inclusive, es hasta dónde ese algoritmo puede sesgarse para tomar una decisión? Y lo hemos visto desde que comenzamos a debatir inteligencia artificial. Los distintos sesgos que ha tenido. Digo, hemos llegado a extremos en los cuales había empresas que lo utilizaban para seleccionar personal y no seleccionaba blancos y no seleccionaba negros. Digo, por ejemplo, por poner un ejemplo extremo. Y yo dice que le suelo decir a los productores, imaginémonos como productores estando sesgados o parametrizados por un algoritmo para ir a sacar, por ejemplo, un crédito, ¿no? El sistema bancario está utilizando ya cada vez más el sistema de inteligencia artificial para precisamente determinar las condiciones de su cliente. Esto que llamamos el perfilamiento del cliente o el perfilamiento de las personas, que es conocerla por sus datos y que ese algoritmo tome una decisión. Ahora, aquí es donde nos aparecen los problemas. Y aparece algo que se llama, en la técnica de la inteligencia artificial, el problema de la caja negra. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos el resultado, pero lo que sucede dentro de todas las capas de algoritmos es muy difícil que lo podamos conocer. De hecho, no lo podemos conocer. Y aquí es donde aparecen, por eso, los grandes debates. El sesgo y el perfilamiento creo que son dos de los grandes riesgos que tenemos que tener en cuenta, y creo que quien esté interesado y lea un poco más estos trabajos que hacíamos mención, lo va a encontrar bastante más detallado, digamos, a este tema, ¿no? Pero creo que por allí va. Y luego, por supuesto, el tercero es hasta dónde la máquina podrá tomar decisiones por sí misma. Hemos tenido casos extremos en los cuales máquinas con inteligencia artificial han jugado juegos que luego, cuando se hicieron los análisis de movimientos en esos juegos, se llegó a la conclusión que
habían tomado decisiones que nunca un humano había tomado como estrategia, aprendiendo de sí misma. Porque además también hay que tener en cuenta, y no vale, creo que no es el momento de extendernos en esto, sino en algún momento lo podemos hacer, o si alguien está interesado lo podemos hacer, pero tenemos distintas formas de alimentar y de enseñar a los algoritmos, digamos. Entonces, cuando enseñamos a esos algoritmos, es cuando vemos qué decisiones pueden ir tomando. Pero lo importante es, finalmente, no perdamos de vista que más allá que son máquinas, son diseñados por humanos. Y allí es donde tenemos el riesgo de ir por cuestiones de sesgos y demás, y así es donde se encara y se está llevando adelante el debate a nivel internacional sobre este tema. Perfecto, gracias por tu análisis. Por otro lado, transformaciones tan disruptivas generan amplios y transversales debates sobre sus efectos y su implementación. En esta línea, ¿cómo se está posicionando el derecho a nivel mundial frente a este tipo de tecnologías y a los impactos que ellas pueden tener? Bueno, por su rol, por el rol que tiene el derecho, por supuesto que ha tratado de tomar un punto de partida, digamos, en todo esto y empezar a posicionarse por dos razones además, porque el derecho no solamente que regula nuestra vida de alguna manera o intenta regularla, sino por otro lado, porque el propio derecho y las propias ciencias jurídicas y demás se han visto impactadas por esto. Hoy por hoy ya tenemos en el mundo algunas áreas donde tenemos robots funcionando con inteligencia artificial, sugiriendo resultados de juicios y demás, escribiendo sentencias inclusive. Y esto no es una cuestión de ciencia ficción, es algo que ya en algunos juzgados en el mundo está sucediendo, u ordenando y sistematizando información. Ahora bien, mira, nosotros, y en mi caso, en este trabajo que te estoy presentando, de alguna manera analicé por un lado lo que ha sido el desarrollo de la robótica, digamos, y cómo ha ido en distintos países, digamos, y la robótica asociada a la inteligencia artificial, digamos, pero por supuesto que el gran, para no excederme en el tiempo, digamos, el gran centro regional de debate sobre estos temas sigue estando en la Unión Europea. La Unión Europea ha sido un eje central para estas temáticas. Y así fue como en el año 2021, la Unión Europea presentó su primer propuesta de reglamento, de alguna manera, de inteligencia artificial. Digamos que, por supuesto, lo que busca es tratar de poner parámetros para definir cómo organizar, cómo armar y cómo controlar los sistemas de inteligencia artificial que se están desarrollando en los distintos ámbitos, digamos, desde el agropecuario hasta los sociales directamente, de impacto en la comunidad en general. Y lo que decidieron en su momento fue un sistema de trabajar, por supuesto, con un sistema de riesgos. Un sistema de alto riesgo, por supuesto, digamos, de algunos prohibidos directamente, sistemas prohibidos de inteligencia artificial, espacios en los cuales no se puede ingresar, no debería ingresar la inteligencia artificial, particularmente todo lo que tenga que ver con manipular el comportamiento y e identificar vulnerabilidades que pueden tener las personas, por ejemplo. Luego, sistemas de alto riesgo, sistemas de riesgo medio-bajo y el resto de los sistemas de inteligencia artificial, digamos, como pueden ser los chatbots y todas estas cuestiones de intercambio de información que hoy por hoy tenemos en casi todas las páginas web a las cuales entramos. Lo cierto es que a partir de eso nos aparecen los sistemas ya de riesgo alto, digamos, donde, por supuesto, se empiezan a tasar qué sistemas ingresan, cuáles no, y ahí, por supuesto, que aparecen distintos sectores, desde la medicina hasta el sector, y esto quiero resaltarlo con el ejemplo que les ponía de el perfilamiento del cliente bancario. Precisamente un
elemento que surge como sistema de alto riesgo para la inteligencia artificial, para la Unión Europea, son los sistemas de calificación crediticia, digamos, que de alguna manera podían privar, si están sesgados, a alguien de recibir un crédito, del beneficio de recibir un crédito. Y esto tiene mucha relevancia porque cada vez más estamos viendo, además, que los sistemas de crédito están yendo y avanzando hacia la determinación y de criterios basados en sistemas de inteligencia artificial. Entonces, para esto, de alguna manera, para estos sistemas, bueno, prohibidos por supuesto que no, para los sistemas de alto riesgo, de bajo riesgo, la Unión lo que ha hecho de alguna manera es empezar a definir cómo deberían llevarse adelante los avances que se realizan, cuáles eran los estándares mínimos que deberían tener. Y aquí entonces lo que ha hecho es definir de alguna manera que esos sistemas de alto riesgo deberían por lo menos tener estándares de calidad definidos, un examen de riesgos, supervisión humana para mitigar los riesgos, transparencia respecto de las características del funcionamiento, que es lo que yo te decía hoy, esto de la caja negra, la famosa caja negra que comienza a hacer tanto ruido. Por supuesto, someterse a test de riesgos, superar la prueba e inscribirse en una base de datos europea para que todos los que tomen contacto con eso estén al tanto y puedan tener conocimiento del alcance que tienen. Ahora bien, por otro lado, esto es fácil que lo digamos en este momento, pero lo que también aparece y el gran debate que hoy por hoy las tecnológicas están poniendo es, bueno, pero cuidado, porque si avanzamos con tanta regulación, podemos detener el avance tecnológico. Y aquí entramos con un gran enfrentamiento, de alguna manera, de cómo manejamos la regulación frente al desarrollo tecnológico. Con una cuestión adicional, por supuesto, y es que la tecnología, lo sabemos, va muy por encima y mucho más veloz que lo que puede ir la regulación. Entonces, digamos, esto creo que es uno de los centros. Y te vuelvo a repetir, nombro el caso de la Unión Europea porque es el caso testigo, pero hoy por hoy, si alguien quiere leer los documentos, allí hemos ido desde los análisis que ha hecho la OCDE, que ha hecho UNESCO, que ha hecho Japón, China, varios países de Asia, Estados Unidos, la Unión Europea, por supuesto. Y también una situación que nos lleva a preguntarnos que si bien nosotros en nuestros países tenemos estrategias generales de inteligencia artificial, programas especiales y demás, lo cierto es que todavía estos debates los tenemos como muy en el aire, y mucho más en el sector, donde vuelvo sobre lo mismo, cada vez más está comenzando. Esto es como cuando hablábamos de datos. Digamos, entramos cada vez más en un debate que es necesario y que nos vamos a tener que dar, porque nos va a aparecer y no debería sorprendernos. Por eso lo interesante también de poder conversarlo hoy. Gracias, Carlos. Sí, de hecho, yo veo que de toda la complejidad, ¿no?, que ha dicho, acabado de hablar, la parte del corazón, ¿no?, de toda esta preocupación, tanto normativa como ética, etcétera, está en la calidad, ¿no?, de los algoritmos, ¿no? O sea, si pudiéramos certificar de que ese algoritmo tiene la calidad, ¿no?, y la ética, ¿no?, que deberían tener, no se necesitaría tanta reglamentación, ¿no? Pero como son hechos justamente por seres humanos tan pasivos a todo lo que es negativo y que ya conocemos del sistema, ¿no? Entonces, es fundamental la calidad y como eso no se da de forma tan fácil, de hecho, la reglamentación pasa a tener un papel fundamental, ¿no? Sí. Carlos, a modo de resumen, ¿cuáles crees que son los principales aspectos que el sector debería tomar en consideración en nuestros países frente a estos grandes
y estratégicos de valores? Bueno, mira, Cristian, en primer lugar, como te decía recién, y siempre se lo digo a los productores, lo primero es tomar conciencia, ¿no? De dónde estamos. Que los datos llegan de algún lugar, los resultados y demás, llegan de algún lugar y precisamente llegan de estos procesos de formación inteligente que tienen las máquinas y demás, con lo cual me parece que eso es lo principal. Y eso tiene que ver con cultura digital. Y ese es el trabajo que creo que todos nos debemos, que es el de cada vez más impulsar la cultura digital en los actores, más allá de las restricciones que, como conversábamos en algún momento, tenemos respecto de conectividad, respecto de infraestructura, respecto de costos y demás, y respecto de adoptabilidad. Pero lo que sí es cierto es que el desarrollo, ese será fundamental por un lado. Y por el otro lado, me parece que las entidades intermedias, las entidades de representación sectorial y demás, cada vez más van a tener que empezar a trabajar de manera muy interdisciplinar, porque estos aparte son temas que son muy difíciles trabajarlos de un solo lado. Antes los abogados podíamos trabajar estos temas o los temas que nos surgían de una manera aislada, y hoy la verdad es que, aislada como abogados, lo podíamos casi trabajar, pero hoy por hoy tienen tantas especificidades, tanta velocidad y demás, que la mirada interdisciplinaria es fundamental, porque si no va a ser muy difícil, porque terminamos sesgando nosotros las decisiones y las regulaciones. Tratando de no sesgar los algoritmos, terminamos sesgando las decisiones. Con lo cual creo que esto es fundamental. Por otro lado, me parece que hay una disposición importante en todos estos temas de trabajar por parte de las tecnológicas. Digamos, los acuerdos que se han hecho en la Unión Europea, en Estados Unidos y demás, y que nosotros hemos conversado alguna vez aquí también en estos conversatorios, sobre el tratamiento de datos y demás, es una muestra de cómo se están tratando de las tecnológicas, están comenzando a entrar en este tema y están dispuestas a trabajarlo, porque saben que también va a ser un eje fundamental para ellos. Con lo cual, creo que ahí también hay que abrir las puertas y hay que sentar a los distintos actores para poder trabajarlo. Perfecto. Carlos, te agradezco por las increíbles informaciones y análisis y por tu disponibilidad de regresar al ICA Brasil para compartir tus conocimientos. ¿Quieres hacer alguna consideración final? No, finalmente, en principio, como siempre, un placer, Cristian. Sabes que soy un apasionado de estos temas y que estoy a disposición. Y una sola cosa, que es, a ver, más allá que hayamos hablado tanto de riesgos y demás, no dejemos y no perdamos de vista que estos desarrollos tecnológicos, la verdad que van a impulsar a la sociedad, deberían impulsarnos a la productividad y al sector en general, digamos, con lo cual no caigamos tampoco en que esta fue una charla solo de riesgos, digamos. Son unos en los cuales tenemos que abrir los ojos, pero la verdad que el impulso que la inteligencia artificial particularmente le va a dar al sector agropecuario es sumamente significativa y creo que tenemos que ir por la positiva. Lo otro son discusiones que tenemos que tener, sin duda, pero la positiva es el impacto que va a tener en todos nuestros países, en nuestros sistemas, y además en el gran desafío, como decía en algún momento, que tiene el sector frente al cambio climático, frente a la sostenibilidad y la sustentabilidad de todos los sistemas alimentarios. Así que creo que va por ahí el mensaje. Así que muchísimas gracias nuevamente a ti, a todo el equipo, al representante. Así que muchas gracias. Gracias, Carlos, y también tan importante en un momento tan crítico para la humanidad y principalmente de inseguridad alimentaria, ¿no? Entonces, todo lo que pueda sumar, ¿no?, al proceso de darle seguridad alimentaria a la sociedad en general en los diferentes países pasa a tener una importancia todavía mayor. Bueno, agradezco también a los que nos siguen y los invito a conocer los demás diálogos de la plataforma. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.